proceso judicial, todo de acuerdo, cada después
Muy buenas noches con todos y con todas. Vamos a dar inicio a la sesión de inversiones del día de hoy. Por favor, me comentan si todos ustedes pueden escucharme bien, por favor. Buenas noches, se lo escucha muy bien, gracias. Perfecto, muchísimas gracias a todos ustedes por su participación. Vamos a comenzar con esta reunión de inversiones que tiene la finalidad en este caso de conocer el aspecto fundamental de los instrumentos. Esta es una semana cada vez más movida. El mercado cada vez se encuentra a puertas de muchos fundamentales que de alguna forma esperamos que tengan movimientos bastante inesperados. ¿Sí? Tenemos algunos fundamentales que no han sido del todo planificados y necesitamos saber hacia dónde puede dirigirse estos instrumentos y tomar las posiciones y las precauciones del caso. Y bueno, bajo ese concepto, pues vamos a tomar las decisiones de inversión que de alguna forma nos podrían vincular hacia el mercado. ¿Sí? A ver, el día de hoy, bueno, tenemos algunas actualizaciones. El mercado, si ustedes se fijaron, apertura el día domingo con algunas sorpresas. Una de las mayores sorpresas se vinculó principalmente a el mercado de valores. El mercado de valores en el Nasdaq fue a máximos históricos, esto debido a que desde el yen japonés tuvimos algunos problemas, esto debido a que las elecciones no llegaron a tener la coalición que se estaba esperando. En otras palabras, el mercado estuvo de alguna forma bastante quieto, bastante, digamos, favorable a la situación americana y por eso hubo máximos en las acciones. Para las personas que me siguen desde antes, pues ya habrán visto que yo había lanzado un portafolio de acciones en empresas tecnológicas a la alza, porque se esperaba lógicamente que los mercados continúen su ritmo creciente. Eso en primera instancia. En segunda instancia, se había entre semana, más bien en fines de semana, se había visto un comunicado donde en Israel se habían lanzado misiles contra Irán en función a las represalias que se había hecho hace un tiempo. Se esperaba principalmente que, bueno, de alguna forma sabíamos que esta represalia iba a ser más fuerte de lo esperado, ¿sí? Porque eso es lo que decía Israel. Sin embargo, bajo conversaciones con Estados Unidos, el presidente Joe Biden no apoyaba el ataque de Israel a Irán. En primera instancia, no se apoyaba ese ataque de Israel a Irán, uno. Y dos, después se lanzó un comunicado en el cual se mencionó que si es que llega a existir un ataque, se va a hacer a puentes militares, más no a puentes estratégicas en el tema de crudo. ¿Eso qué significa? Que de alguna forma no se va a ver afectado el precio del petróleo. Y si no se ve afectado el precio del petróleo, pues ustedes muy bien saben que más bien no se ve afectado los movimientos de crudo. Y si no se ve afectado los movimientos de crudo, eso tiene la implicancia de que los mercados pues aún van a estar bastante, digamos que tranquilos en ese sentido. Bien, en otras palabras, lo que sucedió el día sábado del ataque, que sí se llegó a dar, al no ser tan masivo como dijo Israel y al no tener el apoyo de Estados Unidos, lógicamente hace que el precio del crudo o del barril de petróleo se hunda. En otras palabras, el crudo ya está llegando a los objetivos que mencionamos anteriormente, que estaba entre los 65 y $60 del barril. Ya se están llegando a esos objetivos y eso se debe principalmente a la decepción del ataque de Israel. Bien, por eso es que ustedes vieron que el petróleo hoy cayó con muchísima fuerza y bueno, dependerá muchísimo ahora de los inventarios y también dependerá un poco de las noticias que vinculen al dólar, pero lo más probable es que no se vinculen de esa forma, ¿sí? No se vinculen a que el precio del barril termine ejerciendo un movimiento a la baja. Bien, eso respecto al tema del barril o al tema del petróleo. Ahora, el oro como tal, también como instrumento de refugio, ustedes muy bien saben que es muy exento, o toma muy en cuenta las posiciones y estas posiciones se vinculan a que, pues, de alguna forma, el estado de la guerra pudo haber hecho que el petróleo se valore, perdón, el oro se valore. También tenemos la incertidumbre de las elecciones americanas, pero en efecto no se llegó a tener el mercado de alguna forma, no llegó a tener una, una composición elevada, es decir, el riesgo se diluyó cuando se llegó a enterar que Israel básicamente no lanzó un ataque como se esperaba en el mercado, ¿no? En otras palabras, creo yo que el oro también se vio afectado en la caída. El día de hoy estuvo bastante inestable el oro, ¿sí? De momento yo ahorita aconsejaría tratar de no invertir porque está haciendo figura, no está haciendo figura, sino más bien está moviéndose en función de puntos
arbitrario, si me lo preguntan, y el mercado realmente no se ha tenido una composición como la que normalmente estamos acostumbrados. Esto se debe porque se está afectando de alguna forma la estructura fundamental, y esa estructura fundamental, pues más adelante ya la verificaremos con las noticias. En 8 días son las elecciones americanas. Se está esperando una victoria de Donald Trump. Esa victoria se espera principalmente por algunas razones, ¿no? Se estipula principalmente que la gran suba que ha tenido el Bitcoin. No olviden que desde las semanas pasadas yo ya les estaba manifestando la posibilidad de que se deba comprar Bitcoin, porque el mercado de alguna forma está descontando esos movimientos, la futura victoria de Donald Trump. Sigo aconsejando comprar Bitcoin. Actualmente ya está en los 69.000, topó los 70. Yo creo que es muy probable que rompa, como les dije en su momento, los 80.000. Y como salió en el informe de Bloomberg.com, es más probable aún que, independientemente si gana Donald Trump o Kamala Harris, el Bitcoin está destinado a tener un rally de crecimiento alcista. La figura técnica la vamos a ver el día de mañana, pero de momento lo que les puedo manifestar es que el precio de los barriles, el precio del barril, perdón, el precio del Bitcoin se ha disparado, y obviamente eso genera posicionamiento en nuestra cartera de inversiones. Bien, de forma general ha sido un fin de semana bastante caótico con el tema de los misiles, el tema de que no, el ataque no fue tanto como se lo esperaba, el tema de que de alguna forma se ignoró el ataque de Israel, el tema de las elecciones. Esta semana es una semana muy fuerte porque tenemos datos de Producto Interno Bruto, de empleabilidad. Entonces, los mercados sí están muy como que atentos a lo que puede llegar a suceder, ¿ok? De momento, yo aconsejaría señales en el largo plazo, las que tenemos, es decir, el Nasdaq probablemente cerremos esta semana en máximos y se acabará. El petróleo, igual tenemos una posición a la venta, la cerramos, pero probablemente siga vendiéndose. Hay que ver, hay que verificar el análisis técnico. El oro, yo me alejaría del oro, ¿sí? Porque el oro, francamente, está teniendo días muy grises en este momento. No se sabe con ciencia cierta dónde puede ir. Tiene mucha volatilidad, movimientos mínimos, pero tenaces, sí, movimientos mínimos que uno realmente no espera llegar a tenerlos. Entonces yo al menos en el oro no me confiaría mucho. Más me vincularía a movimientos un poco menos fuertes, ¿no? Eurodólar, de alguna forma petróleo. Diría que es mucho más interesante ese tipo de movimientos. Por otro lado, también les dijera, tengamos cuidado con las carteras de acciones en el largo plazo. Las elecciones de Estados Unidos son en 8 días, y si las elecciones de Estados Unidos son en 8 días, ustedes muy bien saben que pues eso podría ocasionar una gran volatilidad. Los mercados, vuelvo, insisto, ¿no? Se dice muchísimo que la presidencia ya le pertenece a Donald Trump, pero como ustedes muy bien saben, en todo tipo de elección a nivel mundial y nacional, pues hasta que no tengamos el resultado final, simplemente eso no se sabe, ¿ok? Entonces, desde mi punto de vista, hay que estar muy atentos al mercado. Los datos fundamentales no planificados son datos realmente que sí pueden causar problemas, y esos problemas, como ustedes muy bien saben, a la final pues terminarán siendo el meollo de hacia dónde puede dirigirse nuestras posturas de inversiones. Entonces, de forma particular, ese es el concepto de largo plazo. Yo no aconsejaría tanto carteras en el largo plazo, más bien intentaría evitarlas. Hay mucho riesgo, hay mucho conflicto en que los mercados sí pueden tener problemas, entonces yo sí intentaría evitar las carteras en largo plazo a como de lugar, y me vincularía más bien a posiciones en day trading. Tratar de cerrar algunas posiciones en el Nasdaq sería importante. Dentro del panorama que estamos viviendo, la única inversión que yo dijera que tenemos un ganar-ganar es la inversión del Bitcoin. Yo creo que, al igual que hace unos días había pronosticado un poco el tema de hacia dónde pueden dirigirse los instrumentos, yo creo que el gran ganador de todo esto que estamos viviendo va a ser el Bitcoin. Yo creo que el gran ganador va a ser el Bitcoin. Las acciones creo que van a sufrir un revés. Dependerá mucho del discurso, obviamente. Seguramente va a ser un discurso pro mercado, pero depende cómo el mercado realmente lo tome. Pero insisto, el gran ganador va a ser Bitcoin. Los demás instrumentos, vamos a ver qué sucede. Yo francamente no tengo mucha expectativas sobre en específico el oro. Y bueno, como ya sabían ustedes, yo considero que el petróleo debe estar en niveles inferiores. El crudo, con la noticia que se ha dado, insisto, el fin de semana sí ha tenido una caída,
pero creo que esa caída aún puede ser mucho más permanente. Entonces, vamos a ver ahora sí qué noticias tenemos para poder llegar a tomar algunas posiciones de inversión durante esta semana. Aunque vuelvo y repito, creo que la semana va a ser una semana bastante volátil. Entonces, posiciones en el largo plazo no las recomendaría. Bien. Entonces, bueno, hoy, como es ya último, es de costumbre, ustedes conocen muy bien el mercado, tenemos un día lunes bastante tranquilo, sin noticias. A pesar de que no hubo noticias, el impacto de fin de semana de que los mercados sobre Israel e Irán sí tuvieron gran incidencia, ¿no? Entonces, los mercados, como ustedes se pueden percatar, han tenido gran volatilidad el día de hoy, pero no se debe a las noticias que ustedes están viendo. Sí, no se deben principalmente a esas noticias. Las noticias, como ustedes se pueden dar cuenta, son noticias bastante lentas. Sí, no hay realmente un mecanismo de fortaleza. Sí, no hay un mecanismo de fortaleza en ese sentido. Entonces yo sugiero principalmente que el día de hoy iba a ser un mecanismo muy técnico. Probablemente hoy el oro sí esté técnico, o sea, esté bastante enrangado. Yo insisto, yo no ingresaría en oro. El oro está muy, pero muy indeciso. No te dice ni compra ni venta. Realmente es una moneda. Y claro, yo no creo que estamos ninguno para perder recursos. Entonces, yo no ingresaría en oro, principalmente. Me dice, a Kamala Harris no le favorece la guerra porque lo relaciona con el partido de John Biden. Gana porque gana Trump. No le beneficia a nadie, este tema. Además, Biden se alejó de Israel por épocas de elecciones, porque si no fuera por eso, hubiera habido guerra, ¿sabes? Pero no le favorece realmente a nadie el tema de la guerra. Además de que no olvidemos que Estados Unidos está en caída libre en el tema del Producto Interno Bruto. Entonces, eso dice el Washington Post, por supuesto. Eso es lo bueno de tener las revistas de inversiones, que sí te da una perspectiva, digamos, un poco más clara del mercado. Pero bueno, insisto, yo creo que Joe Biden se alejó de Israel justamente por eso, por las elecciones. Y obviamente, con Kamala Harris pertenece al partido de Biden, le termina arrastrando a ella. Sin embargo, habría que ver, insisto, hasta que no encontremos un ganador en las elecciones, yo no invertiría. Lo único que sé es que Bitcoin va a subir. Va a subir sea quien sea. Eso estoy completamente seguro porque ambos tienen discursos pro criptos. Ambos partidos tienen discursos pro criptomonedas y obviamente el único instrumento que valoramos nosotros como cripto es el Bitcoin. Entonces yo al menos, yo le veo al Bitcoin en el cielo después de las elecciones. Es el único que vería. El 5 de noviembre son las elecciones en USA, no es recomendable operar, lo has dicho muy bien, no es recomendable operar en línea, porque pues podría haber mucho conflicto, realmente podría haber muchísimo conflicto en el tema de las elecciones, porque podríamos llegar a perder muchísimos recursos. No se sabe con exactitud a dónde vaya. Lo único que les puedo decir es que el mercado está descontando una victoria de Donald Trump. ¿Sí? Está descontando con el Bitcoin, está descontando con el Nasdaq. Los demás instrumentos no han tenido mayor volatilidad, pero todo apunta a una victoria de Trump. Hasta el punto, vamos a ver cómo funciona el mercado. Tenemos toda esta semana aún para ver qué es lo que sucede. Aún tenemos toda esta semana, no hay que apresurarnos. Vamos a ver qué es lo que pasa, querida Lina. Bien, eso respecto al día lunes. Muy técnico, insisto, el mercado no tiene que comportarse de esa forma, pero realmente está muy técnico. Martes. A ver, el martes ya comienza lo interesante en el mercado. En primera instancia, ustedes se van a fijar que tenemos en mercado asiático cero noticias con volatilidad, el mercado europeo, perdón. Después nos vamos al mercado americano y comenzamos a tener ya noticias desde las 7:30, pero noticias francamente débiles. Balanza comercial, inventarios minoristas, los precios de vivienda del S&P 500 y los precios de vivienda del S&P 500 que no generan mayor grado de volatilidad. Esas noticias que no generan mayor grado de volatilidad, en efecto, no hacen que nosotros de alguna forma no tengamos un sentido en el cual el mercado quiera descontar ciertos movimientos. Entonces, yo creo que el mercado va a estar bastante tranquilo en esos horarios. Tranquilamente se podría hacer inversiones en el corto plazo en forma de day trading sin ningún problema. Yo creo que la inversión que más fuerte le va a pegar a los instrumentos, perdón, la noticia que más fuerte le va a pegar a los instrumentos va a darse desde las 9 de la mañana, que tenemos el índice de confianza del consumidor y el índice de confianza del consumidor, en efecto, sí va a jugar un papel preponderante. Un papel preponderante en el mercado, adicional con las encuestas de empleo. No olvidemos el discurso de la Reserva Federal,
que es un discurso en donde se ha manifestado en varias ocasiones que el empleo es un dato primordial para la suba o la baja de los tipos de interés. Entonces, el mercado puede llegar a descontar esos movimientos. En efecto, hay que tener muchísimo cuidado con esas noticias porque pueden causar un revés. Además, no olvidemos que al final las noticias de empleabilidad son las noticias totales, no las parciales. Y las nuevas encuestas de empleo son noticias totales, pero parciales. Entonces, sí va a generar volatilidad, pero creo que no la necesaria para quebrantar tendencias. En otras palabras, creo yo que los mercados no están aún, no van a quebrantar tendencias, pero siguiendo la volatilidad que vivimos este fin de semana, chuta, yo me alejaría, vuelvo, insisto, del oro. Sería muy pendiente de no invertir en este instrumento porque realmente no nos está dando ninguna señal de inversión, ¿saben? Nos está dando muchísimos dolores de cabeza, a mi parecer. No hay señales claras. El mercado es como que quiere coger tendencias, pero no lo hace al mismo tiempo. Como que quiere coger puntos institucionales, pero tampoco lo hace. Entonces, yo sí me alejaría un poquito del instrumento y mañana, después de la noticia, probablemente coja tendencia. Si mañana, después de la noticia, coge tendencia, en buena hora ingresamos. Pero si es que no, sí hay que tener cuidado. Sí hay que tener un especial cuidado con el instrumento, puede tener conflictos. Bien. Después de esa noticia, insisto, yo creo que el mercado se va a comportar de forma técnica, no va a romper ninguna figura de inversión. Y si ya no rompe ninguna figura de inversión, podemos tomar algunas posiciones en day trading. Vuelvo y repito, yo soy mucho en esta semana de day trading, no dejar tanto posiciones en el largo plazo, en específico en instrumentos como el oro, donde cualquier momento se puede dar la vuelta al instrumento, entonces tener mucho cuidado en este caso. Después de esto, Producto Interno Bruto desde la Reserva Federal de Atlanta, nada que ver realmente, nada importante. Reservas de crudo, que esto sí creo que el mercado va a terminar reaccionando a las reservas de petróleo. Como ustedes muy bien saben, el petróleo ha caído en este caso por el tema energético, ha caído con muchísima fuerza por el tema energético y en este caso el mercado de alguna forma lo que está intentando es comprando posiciones fundamentales para valorarlo o depreciarlo. La última reunión de la OPEP se mencionó la importancia de aumentar la producción de petróleo y eso implica lógicamente que el precio, ya saben, ¿no? Se termina disparando. Entonces, si eso llega a suceder, ¿qué es lo que va a pasar con el mercado? Yo creo que el mercado francamente va a seguir en caída libre, ¿ya? Hay que detectar un buen punto de entrada, pero el petróleo, al menos yo, no lo veo con síntomas de crecimiento. Creo que quiere seguir desplomándose. La caída del crudo creo que es inminente. Si ya tienen carteras en el petróleo, consideren tener carteras bajistas, ¿sí? Francamente, no le veo con ningún síntoma de recuperación, más bien le veo con lo contrario, ¿no? Quiere generar aún posiciones bajistas en el precio. Entonces, mucha atención en el crudo. Vamos a ver si los barriles al final terminan ejerciendo la fuerza que queremos, pero intuyo que no va a ser el caso. Bien, después de eso, IPC de Australia. A ver, el día de hoy estamos en feriado en Nueva Zelanda, no va a haber gran movimiento, de hecho el mercado está absolutamente quieto. Como siempre les digo, el día lunes procuren no invertir realmente, porque no hay realmente puntos de entrada generalmente los lunes en la noche, porque o es feriado o no hay movimiento, etcétera, ¿no? El IPC de Australia, como ustedes pueden darse cuenta, sí nos pueden dar una perspectiva de mercado. Esta perspectiva, en efecto, creo que se va a acoplar este IPC a la realidad del mundo. ¿Y cuál es la realidad del mundo? Es que se está acelerando la inflación en el mundo. Si se acelera la inflación en el mundo, ¿qué podría implicar? Como ustedes muy bien saben, que los mercados de alguna forma intenten, esta parte es importante, que los mercados de alguna forma intenten generar un movimiento de estancamiento de tipos de interés. Es decir, que en el mundo ya no se quiera bajar el tipo de interés, sino más bien estancarse por tener un problema de inflación. Entonces, vamos a ver qué sucede. Pero vuelvo, insisto, creo que el IPC es muy probable que en Australia, al igual que en Canadá, Estados Unidos y en todos los países del mundo, se acelere. Entonces, si se acelera el IPC, eso sería una señal de crecimiento para el dólar australiano. Sería bueno incorporar el dólar australiano esta semana en nuestra cartera, porque si en efecto sucede eso, el dólar australiano debería perder valores durante el día y en la mañana acelerar una suba, debería ser durante la tarde y noche.
Bien, entonces en otras palabras, creo que el día martes va a ser un día donde el dólar va a estar mixto, donde se va a centrar muchísimo en la confianza del consumidor, en las encuestas de empleo y en el dato del IPC. Y tener en cuenta las reservas de crudo, a ver si terminan reaccionando, en este caso, el movimiento del petróleo. Pero vuelvo, insisto, el petróleo, ¿sí? El petróleo va a tener caídas. Todo apunta a aquello. Y las reservas de alguna forma podrían o acelerar la caída o generar una pequeña volatilidad al alza, pero va a ser únicamente un punto de entrada para la venta. ¿Vale? Eso respecto al día martes. El día miércoles, por otro lado, ¿qué es lo que tenemos? Datos del IPC de España, que no van a generar volatilidad. Aparentemente deberían darte volatilidad, ¿no? ¿Por qué digo aparentemente? Porque la realidad es que no genera volatilidad de estos instrumentos porque son datos parciales, ¿sí? Son datos parciales los que vemos en Producto Interno Bruto de España o de Francia o de Alemania. Lo interesante detrás de eso es que una vez que salen estos datos, salen de la Unión Europea. Entonces, a veces sí es bueno examinarlos, simplemente como para observar qué es lo que sucede con el mercado. No olvidemos la postura de Lagarde de las semanas pasadas, ¿no? Un discurso muy contra el euro, un discurso de debilitamiento del Producto Interno Bruto. Creo que la Unión Europea se está adelantando al hecho. La Reserva Federal aún no ha admitido la desaceleración económica en Estados Unidos, pero no olvidemos que la semana pasada los earnings o las ganancias en las empresas fueron menores a las esperadas. En casi todas, muy pocas crecieron. En el caso de Tesla, por ejemplo, tuvo un crecimiento bastante exorbitante, pero la mayoría de empresas tecnológicas se han desplomado. Por eso es que ustedes vieron que el Nasdaq se fue al piso. No, bueno, terminó subiendo por especulación japonesa, ¿no? Pero al final el Nasdaq se fue al piso porque los earnings, las ganancias no fueron las esperadas, ¿ya? Y eso es un síntoma de recesión. No olvidemos que el Producto Interno Bruto, que se calcula cada 3 meses y cada año, se alimenta de las ganancias empresariales. Y si las ganancias empresariales ya te están diciendo que no son suficientes, lo que te está interpretando el mercado es que se viene un desplome del Producto Interno Bruto. O sea, se está adelantando el mercado ante eso. Obviamente, ese desplome yo creo que se va a dar después de las elecciones. De hecho, hay dos teorías en el mercado, les cuento, los dos son de analistas de Bloomberg.com. El primero menciona, no miento, el uno es de Bloomberg y Morgan Stanley y el segundo es de JP Morgan. Perdón, es Bloomberg, Morgan y Goldman Sachs. Y Goldman Sachs, ya donde ellos mencionan que las acciones probablemente se estanquen en los siguientes periodos, ¿sí? Eso es probablemente lo que suceda, es lo que dicen, ¿no? Mientras que JP Morgan menciona que las acciones como tal podrían generar una gran suba, podrían generar una gran suba. En cualquiera de los casos, la única forma de saber esto es siguiendo el análisis fundamental que estamos siguiendo en este momento. Hay que vigilar muy de cerca a los movimientos de las empresas, pero muy de cerca, ¿sí? Bien, ahora, una vez mencionado esto, yo creo que el mercado se va a comportar muy técnico en la sesión europea, ¿sí? Y después tenemos Producto Interno Bruto de Europa, como ustedes pueden darse cuenta, ¿no? Este Producto Interno Bruto de Europa, si ustedes se fijan bien, de alguna forma hace que los mercados nos puedan generar gran grado de volatilidad. Hay que revisar un poco la estructura del euro. La semana pasada lanzamos una cobertura en compra en euro, nos fue bastante bien, el euro retrocedió, pero hay que darle seguimiento porque este swing es un retroceso, o sea, muy pronto el euro podría desplomarse, en especial con esos datos fundamentales. Bueno, afortunadamente esto es del día viernes, entonces mañana creo que aún tenemos campo de acción para operar. Yo creo que en el euro la tendencia va a seguir siendo de retroceso, pero hay que estar pendiente de estos datos. Obviamente estos datos van a generar retroalimentación. Bien, entonces vamos a ver qué sucede. Después, ahora sí vamos por fin al mercado americano. Bien, solo en el mercado europeo la cosa va a estar caliente. Mercado americano la cosa va a reventar. En primera instancia, porque los datos más importantes son del Producto Interno Bruto, como ustedes pueden darse cuenta. Y yo creo que va a haber o un estancamiento o una reducción del PIB. Vuelvo, insisto, me da esta percepción porque la semana pasada, esta semana también tenemos datos, pero la mayoría de empresas han tenido datos negativos en las acciones del Dow Jones, del Nasdaq y el S&P 500. Si las empresas tienen ganancias negativas, o más bien consecuencias negativas, es más que obvio que el mercado de alguna forma va a contraerse. Entonces, o el PIB se queda igual
es decir, no crece ni cae, o el PIB se desploma. ¿Ya? Si llega a desplomarse el PIB, créanme que va a volverse loco el día miércoles, ¿ya? Va a volverse loco el día miércoles, primero porque esa es una percepción de que los candidatos presidenciales deberían tomar en cuenta para las elecciones, primero. Segundo, se reaviva otra vez el fantasma de la recesión americana, ¿ya? No olvidemos que hace mucho tiempo, no hace mucho, sino hace un año, casi dos, era un fantasma bastante cierto, ¿no? El que Estados Unidos puede llegar a tener recesión. Se reaviva otra vez ese problema. Entonces, sí hay que estar un poquito pendientes de lo que el mercado podría representar en este caso. Sí, tener mucho cuidado, por favor, el PIB podría contraerse y consigo, obviamente, la pérdida de valor del dólar. El dólar se ha venido impulsando estas últimas semanas justamente por el tema de las elecciones y el tema de que se ha manejado bien el tipo de interés, pero no creo que se mantenga, francamente. No creo que se mantenga. Creo que el PIB va a jugar un papel importante y no olvidemos también que últimamente Estados Unidos pues está teniendo bastantes problemas, no solo en el entorno del crecimiento, sino en el tema de empleo, en el tema de la inflación. Entonces creo que este se va a sumar un problema más esta semana. Bien, después de esto, a las 9 de la mañana, ya apertura americana, ventas de viviendas pendientes y los inventarios de petróleo. Esos inventarios de día miércoles no van a generar volatilidad. Creo que los del martes sí van a generar volatilidad porque son muy cercanos a la noticia del fin de semana, que ya les expliqué, ¿no? El tema de Israel con Irán, que no se esperó el ataque que se estaba esperando. Uno. Y el tema de venta de viviendas pendientes, creo que igual no va a ser un dato suficiente para cambiar la tendencia, entonces el mercado va a comportarse técnico. En otras palabras, creo que el día miércoles va a depender en gran medida del Producto Interno Bruto, tanto de Europa como de Estados Unidos. Y ahí el mercado pues nos va a decir hacia dónde se va a dirigir. Eso creo sinceramente que podría llegar a pasar este día miércoles. Es un enigma, pero si me lo preguntan, creo que el dólar va a debilitarse el miércoles. La razón ya les he explicado. Las pérdidas de las empresas, de todas las acciones, de todos los índices, perdón, bursátiles de la semana pasada y de esta semana. Es muy probable una caída en el PIB y eso obviamente se va a hacer que el dólar americano se arrastre. Si se arrastra el dólar americano, subiría el euro, el petróleo a ver cómo reacciona. A veces el petróleo no reacciona ante esas noticias, a ver cómo reacciona. El oro creo que se podría dirigir otra vez a máximos. No nos olvidemos aún que el precio del oro ya topó los 27.55, me parece. Déjenme verificar en este momento. ¿Cuál fue el punto máximo del oro? Y el punto máximo del oro fue, sí, 27.57. ¿Ya? Ese fue el punto máximo del oro. Si lo rompe, no, otra vez estamos en máximos históricos y eso que implicaría que el oro sigue la previsión de Goldman Sachs. La previsión de Goldman Sachs es entre 27.00 y 29.00. En otras palabras, creería yo que otra vez caída, suba libre hasta que el precio del oro se dispare. Se dispara a los 29.00. Ya saben cómo el oro ha estado subiendo de 1% en 1% y después simplemente lo que hace es caer con fuerza, ¿ok? Ya nos falta muy poco tiempo. Miren, noviembre y octubre ya se acabó. ¿Qué nos falta? Noviembre y diciembre. Diciembre el mercado es requieto, no solo en el Ecuador por las fiestas, sino en el mundo, que todo el mundo está en festividades. Entonces, el mercado es muy tranquilo, muy quieto. Creo que va a ser muy técnico. Yo creo que el mes más fuerte va a ser el siguiente, porque tenemos tipos de interés, tenemos elecciones, entonces sí que va a ser un mes muy complicado. Bien, entonces hay que estar muy atentos, por favor, a las noticias que les acabo de mencionar. Ahora, eh, después de esto, mercado completamente técnico, ¿no? Comparecencias de segundo nivel, como ustedes pueden darse cuenta, ninguna importante realmente. Después de esto, datos en China y en Japón. A ver, aquí viene algo importante. Si bien es cierto, en Japón estaban en elecciones, no se generó la coalición que se estaba esperando, es decir, que los mercados de alguna forma suban o caigan, no se generó esa coalición, ¿sí? Los mercados antes de eso más bien generaron mucha debilidad en algún punto, ¿ya? Y dicha debilidad en los mercados, pues, no son tan bien vistas para los inversionistas en Japón. Entonces, subir el tipo de interés creo que es una medida que haría que las acciones de alguna forma pierdan valor. Creo que Japón en este momento no se arriesgaría a aquello,
y el tipo de interés me parece que se va a quedar igual bajo esa perspectiva. Adicional a aquello, no olvidemos también desde el punto de vista técnico que el yen tiene que tener un tipo de cambio, ya que el yen tiene que tener un tipo de cambio, no olvidemos eso. Y alguien tiene que tener un tipo de cambio creciente en máximos para que el Banco Central intervenga. Aún no ha llegado a ese nivel. De hecho, el yen japonés se ha desplomado en los últimos días. Entonces es muy probable que aún no existe esta intervención. Sin embargo, tomar en cuenta que aunque no existe esta intervención, no significa que el fantasma de la valoración del tipo de interés en Japón se ha quedado para nada. Aún sigue presente, solo que creo que el día jueves, perdón, el día miércoles va a haber volatilidad, pero no la necesaria, ¿sí? Entonces, tener cuidado con el yen japonés. Vamos al día jueves. El día jueves, bueno, continuamos en la madrugada con la rueda de prensa del Banco Central de Japón. Obviamente no vamos a estar despiertos a las 1:30 para ver la rueda de prensa, pero sería bueno leer el informe a ver si es que encontramos alguna pista de lo que quiera hacer el yen japonés. Después de eso, en Europa, por fin va a salir los datos del IPC. Entonces, ya saben, ¿no? Cada vez que salen los datos de España, Francia y Alemania, en cualquiera de los datos termina saliendo al siguiente día u horas más tarde los datos de Europa. En este caso, ya nos van a salir los datos del IPC. El IPC, como ustedes pueden darse cuenta, aquí como ustedes se pueden percatar, yo creo que va a seguir la tendencia mundial, que es el de estancarse. Insisto, en todas las regiones del mundo se han estancado, ¿sí? En Estados Unidos, en Canadá, muy pronto se van a estancar más bien en Nueva Zelanda ya se estancó, en Australia se van a estancar, creo yo, y ahora viene la zona europea. Además de que no olvidemos el último discurso de Lagarde, el último discurso de Lagarde que mencionó que la guerra en Medio Oriente o la que ha ocasionado la guerra en Medio Oriente hace que la inflación en Europa se dispare. Entonces, la inflación podría ser un problema en este tiempo, podría ser un gran problema en este tiempo, ¿ok? En estos puntos. Ahora vamos a ver cómo reaccionaría el euro. Pero insisto, yo creo que esta semana va a ser una semana de mucha fortaleza en el euro, ¿sí? Y de ahí se viene el gran desplome, pero tenemos que esperar a un gatillo para que se venga con ese desplome. Después de esto, ¿qué tenemos? Renovaciones por subsidio de desempleo en Estados Unidos, como ustedes se pueden fijar. Esas renovaciones por subsidio por desempleo van a sumar otro dato a la cartera del empleo de Estados Unidos y el precio de gasto del consumo personal, que al final termina siendo un dato inflacionario. De hecho, es el dato del PCE, que es otro dato de inflación. En Estados Unidos la inflación se disparó. Primero se disparó el IPP, después se disparó el IPC. Ahora es más que obvio que se va a disparar el PCE, que es el gasto de precio del consumo personal. Entonces, creo que si se dispara el PCE, eso le va a dar una gran fortaleza al dólar americano. ¿Por qué? Porque sería un síntoma de que la Reserva Federal aún no deba bajar el tipo de interés nuevamente, o si lo haga, lo baje, digamos que en un menor valor. Ahora mismo no tengo la actualización, pero se estima dos bajas de tipo de interés. Esperemos el día de mañana salga el informe de Bloomberg y ahí ya les dicto cuáles son los dos escenarios. Pero sí hay dos escenarios de baja de tipo de interés. Si el PCE sube, lo más probable es que el tipo de interés o no se baje o se baje en menor grado. Cualquiera de las dos opciones es buena porque eso va a ocasionar que los mercados terminen disparándose, es decir, el dólar se dispare. En otras palabras, creo que el día jueves hay mucha probabilidad de que el dólar se dispare. Si el dólar se dispare, obviamente, ¿qué significa? Ahí se viene la caída del euro dólar que les dije, que necesitábamos un gatillo. ¿Y cuál puede ser el gatillo? El PCE de Estados Unidos. Uno. Dos, el oro por fin puede caer. En otras palabras, probablemente hoy, mañana y el miércoles suba del oro. Y el día jueves, caída del oro con el dato del PCE. Pero ojo, el dato del PCE es un dato bien fuerte, o sea, de modo que hay que tenerle mucho cuidado. Mucho cuidado al PCE, puede tener muchos conflictos realmente, entonces no recomiendo tanto ignorarlo, ¿sí? Sino más bien tratar de estar del lado de la inflación en Estados Unidos. Bien. Después de esto, en Canadá, datos del Producto Interno Bruto, PMI de Chicago y la balanza de la Fed. Ninguno de esos datos suelen ser importantes, no olvide. Bueno, el PMI de forma general sí es importante, el PMI, pero cuando viene de Chicago no tanto, el mercado no reacciona con tal volatilidad. Entonces, tener mucho cuidado. Y por último, datos del IPP, que bueno, estas son segregaciones de los datos del IPC que van a salir el día martes.
Entonces, el día martes, es decir, el día de mañana, ya nos va a salir el IPC, como ustedes pueden ver. Entonces, el IPP termina siendo, en su gran mayoría, un reflejo del IPC. Entonces, el IPP se va a mover en función del IPC. Si el IPC sube o cae, lo mismo le va a pasar al IPP. O sea, hay que tener mucho cuidado, por favor. ¿Ok? Sin embargo, a pesar de que se puede mover igual, creo que el mercado va a estar muy técnico. Lo que pase el día de mañana en mercado australiano va a pasar lo mismo el día jueves, pero idéntico. De modo que yo diría que el día jueves sí podríamos operar tranquilamente el dólar australiano, porque van a ser las mismas noticias realmente. Entonces es como que tener una misma oportunidad para ver lo que el mercado está haciendo y listo. Bien. Existe obviamente la posibilidad de que el mercado se descorrelacione, pero francamente no creo que venga la descorrelación desde este punto. Creo que más el mercado se va, vuelvo, insisto, a tener un estancamiento en el IPC, es decir, en la inflación. Bien. Y por último, el día viernes, que yo he considerado el día más fuerte en bolsa. Bueno, la semana sí está fuerte si lo ponemos en contexto, pero el día viernes es un día realmente complicado. ¿Por qué? Porque como ya es costumbre, pues no salen todos los datos del empleo. Pero ¿cuál ha sido, digamos, aquí la peculiaridad? Que cuando tenemos datos del empleo, generalmente el día martes te sale un dato, el día miércoles otro dato, el día jueves el típico, las renovaciones por subsidio, y el día viernes el dato total. Pero si ustedes se fijan, el mismo día viernes tenemos todo, ingresos anuales, nóminas privadas no agrícolas, tasa de desempleo y nóminas no agrícolas. O sea, tenemos todos los datos que se debieron repartir en la semana, se van a repartir el día viernes. Eso hace que sea extremadamente imposible la operación aquí. ¿Por qué? Porque antes, como quiera, ya sabíamos que cada día de la semana iba a salir un dato del empleo, ¿no es cierto? Pero ahora no sabemos a ciencia cierta porque no hay datos. Ahora, los datos se van a entregar una sola el día viernes, de modo que el informe va a estar muy complicado tradearlo. Sí, va a estar muy complicado tradearlo para estas aproximaciones que les acabo de mencionar. Bien, y después tenemos los datos del PMI de manufactura, que estos sí son relevantes, ya porque nos va a mencionar sobre la tasa de crecimiento o decrecimiento que puede llegar a tener el Estado americano. Insisto, yo al menos después de que vi los informes de pérdidas y ganancias de las compañías, yo creo que las acciones americanas están próximas a desplomarse. Mi perspectiva es que las acciones americanas muy pronto se van a desplomar. Entonces, si las acciones americanas se van a desplomar o están prontas a desplomarse, no es más que lógico que nosotros de alguna forma, ¿sí? Estemos pendientes a los PMIs, que los PMIs también nos den alguna señal de reversión. ¿Sí? No olvidemos igual que en Estados Unidos la mayoría de PMIs pues están contrario a la tendencia como comúnmente se suelen ver. Bien. En breve y en corto resumen, estimados inversionistas. El día de no operación yo lo pusiera el día viernes. ¿Por qué? Vuelvo, insisto, si solo obtuviéramos el dato del empleo, se puede pronosticar con los demás datos, pero el día viernes van a salir todos los datos. Entonces yo el día viernes yo no operaría francamente. Puede haber muchos problemas, hay mucha acumulación de datos del mismo tipo y eso ocasiona lógicamente problemas. Martes. El día martes yo creo que el mercado va a estar muy mixto, va a haber tendencias, más bien no va a haber tendencias, sino va a intentar haber rupturas de tendencias, pero nada más. Bien, el día martes. El día miércoles, por otro lado, aquí yo sí considero que el mercado va a tener una pérdida de valor por el dato del Producto Interno Bruto, es decir, el dólar se va a lastrar el día miércoles. Es muy probable eso. El día jueves, por otro lado, con el dato del PCE, el mercado se va a valorar, es decir, las pérdidas del día miércoles que se dieron en el dólar, el día jueves se van a recuperar. Entonces, eso es lo más probable. Insisto, el IPP ya se creció, el IPC ya creció. ¿Qué nos falta? El PCE. Ambos son datos inflacionarios. Lo lógico es que se deban disparar. Bien, eso creo que puede llegar a suceder. Y después, el día viernes, que es el día en donde no se debe operar, nos van a salir todos los datos del empleo que nos hagan falta. Con todos esos datos, pues nosotros ya podremos verificar de alguna forma hacia dónde puede dirigirse el mercado. Pero vuelvo, insisto, creo que el mercado va a estar muy, 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 muy pendiente a los movimientos de la inflación, como les he especificado con anterioridad. Esos son los pronósticos que se pueden reflejar esta semana. Recomendaciones: tratar de no tener operaciones abiertas por mucho tiempo.
no lanzar tantas carteras a largo plazo. Las que tenemos, yo les voy a decir cuándo cerrar. Miren, el Nasdaq está a punto de estar a nada de romper máximos históricos. Si rompe máximos históricos, ni bien los rompe, los cerramos. Hemos hecho 3 coberturas al alza en el Nasdaq. O sea, los que siguieron las coberturas que yo hice, o sea, deben estar recontentos realmente. ¿Sí? Entonces, en el Nasdaq yo esperaría eso. Bien. En Bitcoin es la única posición que yo no voy a cerrar porque yo creo que Bitcoin se va a disparar. Petróleo, insisto, le veo a la venta. Oro aún no tiene tendencia definida. Yo aún no ingresaría en oro, ¿sí? Y de ahí los demás instrumentos habría que reflejar. El único instrumento que le veo aún como que creciendo es el euro. El euro dólar aún le veo con su rebote. Ha caído tan fuerte que necesita rebotar y ha estado rebotando. Y bueno, la semana pasada ha rebotado. Esta semana creo que va a seguir rebotando hasta el día jueves. El día jueves se va a desplomar el euro dólar, lo más seguro. No he podido ingresar. No hay problema, igual van a haber más señales de inversión sin ningún problema. De todas formas, nuestra cartera está bastante bien. Ya les voy a enviar la actualización más bien a las personas que no he podido enviarles, pero la cartera que teníamos con Bitcoin se disparó y pues eso de alguna forma es positivo, ¿no? Entonces, ahorita voy a enviarles para que ustedes puedan observarla. Y se fue. Perfecto, estimados inversionistas. Estamos en el segmento de dudas e inquietudes. Por favor, preguntas. BTC no cerramos, no, no cerrarán BTC, ni loco cierra. Muy bien, chicos. Bueno, ahora sí fue. Buenas noches. Sí, el No, BTC está a la alza y topó los 70.000, seguramente va a rebotar y va a romper los 70.000. Guárdense esto, guárdense en estas palabras. Sí, ¿me decías? sí, a ver, yo recién estoy poniendo las entradas y todo esto, entonces la forma en que mandas el WhatsApp, no entiendo muy bien, o sea, hay que poner la entrada o sea, cuando llegue, porque ahorita entiendo que ya pasó los 67.000 Bitcoin, Ujú. entonces ahorita pongo nada más compra, No, ahorita nada. o sea, ya ahorita nada, ya si no puse ya no puedo poner. Exacto. Ah, Ujú. ya, bueno, ok, gracias. Ok. Bien. Chicos, vamos a quedar hasta aquí. Espero que esta sesión les haya retroalimentado y ya saben, el día de mañana continuamos con nuestros ingresos. Así que hoy descansen, el mercado va a estar muy tranquilo, no se estresen, no le busquen razones hoy al mercado, hoy va a estar tranquilo. Más bien, centrémonos en descansar. El día de mañana tenemos un buen día de cazar pips, entonces vamos a alistarnos para mañana. Un fuerte abrazo, chicos, cuídense mucho, ya saben, dudas, inquietudes a través del grupo. Un fuerte abrazo, chau.